Hola Andrea, y cordial saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es William Rodolfo Torres Sanabria, soy periodista, trabajo con la cadena radial RCN desde hace ya cerca de 20 años. En la actualidad me desempeño como periodista, corresponsal de RCN en el departamento de Boyacá. Listo, William. Cuéntame cómo es un día laboral suyo. Bueno, un día laboral mío comienza desde tempranas horas de la mañana. Yo regularmente me estoy levantando todos los días, de lunes a viernes específicamente, y alguno que otro fin de semana cuando toca hacer el turno nacional de corresponsal para RCN Bogotá. A las 4 de la mañana, a esa hora ya pues comienzo a hacer todas mis actividades. Posteriormente 4:30 estoy saliendo de mi casa a la cadena radial, la RCN, mi empresa. Llego a las 5 de la mañana y hago los aspectos previos en torno a lo que tiene que ser la puesta al aire en el noticiero, mis entrevistas, mis ediciones y demás, para estar a las 5:30 ya al aire con la primera emisión del noticiero. Una vez termina este noticiero, pues hago otro espacio radial a las 6:30, que el primero es el que te cuento, de 5:30, es del orden departamental. El otro es del orden regional. Prácticamente lo hago por dos emisoras que se emiten en Duitama y Sogamoso, entonces ya es un poco más regional ese, y ese va de 6:30 a 7 de la mañana. Posteriormente, terminando ya ese noticiero con todo el, digamos, el desfogue de noticias, el desfogue de información, pues nos dedicamos como a planear la agenda de los temas destacados de lo que será ya la redacción y la conformación de las noticias para el noticiero del mediodía, que es un noticiero que va de 12:30 a 1 de la tarde, nuevamente de carácter departamental, enlazándonos con Tunja y las principales ciudades del departamento de Boyacá. A lo largo de la mañana, pues estamos buscando los temas y atendiendo aquellos requerimientos informativos en cuanto a ruedas de prensa, a situaciones que se puedan presentar, o específicamente de pronto visitas de algunos personajes que son noticia o que generan algún tipo de información detallada nacional. Pero al igual de que se está pensando en lo informativo local, hay que estar atentos a todo lo relacionado con la información del orden nacional. Bogotá demanda noticias de la región, pero que tienen que tener ciertas características y que tienen que ser ciertas noticias que no tienen que tener un toque tanto local, sino como un despliegue más nacional, y también eso hay que estar atentos y de igual forma responder a lo que es la parte radial, pero también a la parte digital, a la parte de redacción noticiosa, igualmente alimentar ello a la página y posteriormente coordinar con Bogotá todo lo que es la subida de la información que se genera desde el departamento de Boyacá. Termino a la 1 de la tarde ya con el noticiero de mediodía, y sigue nuevamente el ciclo de mirar qué agenda se sigue, qué tipo de temáticas importantes hay para darle manejo ya en lo que será nuevamente el nuevo día, próximamente ya el día siguiente, porque hay que tener un bosquejo y dejar algo ya como organizado en lo que será el desarrollo de la información para la nueva jornada que se realiza el día siguiente. Pues los noticieros empiezan 5:30 de la mañana y uno ya tiene que tener algo con qué alimentar la demanda informativa que requieren los oyentes. Y básicamente a las 5 de la tarde, pasadas, salgo para mi casa. Allí llego y revisando fuentes, revisando redes sociales, que se pueda presentar cualquier cosa de última hora para estar atentos y quizá no quedar un tanto quedado en lo que pueda suceder en materia informativa. A grandes rasgos, ese es el rol diario que suelo tener de lunes a viernes en lo que tiene que ver con mi día a día. Listo, William. Aparte del trabajo que maneja su día a día, cuáles son sus pasatiempos que desarrolla, de pronto algún hobby de un deporte que tiene comúnmente? Bueno, yo inicialmente practicaba el fútbol, pues de alguna manera me destaqué en esa disciplina deportiva. Cuando tenía tiempo lo hacía, pero ya digamos, pasa el tiempo, el rol laboral a veces le quita mucho espacio, que lo margina uno un poco de estar activamente en lo que es la práctica del fútbol, porque ya no tiene tiempo de participar en los campeonatos y todas esas cuestiones. Entonces el fútbol ha quedado un poquito de lado. De hecho ya uno deja de hacer el deporte y se vuelve un tanto sedentario, y hasta la barriguita empieza a salir, que ya se nos evidencia. Pero también
El ciclismo es otra alternativa, suelo por ahí de vez en cuando, especialmente los fines de semana cuando no tengo compromiso laboral, salir a practicar el ciclismo por algunos sectores, aquí específicamente el Valle de Sugamuxi, de estas zonas. Cercano también porque pues no somos de alta competencia, pero eso sí, como para tratar de estar en forma, aunque a veces se descuida así, pero es bueno y la intención es hacer el deporte y lo que practico es el ciclismo a nivel recreativo. Bueno, primero hay que partir de que usted es de Nopsa, ¿no? Y entonces, descríbame ese ambiente de tal vez de los papás, de los padres, cómo lo educaron a usted, cómo era esa relación con papá y con mamá. Bueno, el caso particular de mi entorno familiar, yo desde niño pues somos de una familia que está conformada por tres hermanos, mi señora madre, la abuela, que fue la que prácticamente nos crió. Nosotros tuvimos una complicación en el tema familiar, nuestro padre desapareció cuando yo era muy niño, quizá no tenía los 6 meses de edad cuando de alguna manera él se fue de la casa y nunca más supimos de él. Esta es la hora que no sabemos dónde está, ya ha pasado más de cerca de 50 años, tal vez más, y nunca supimos de él. Entonces, por aquellas cuestiones de la manera de responder con el hogar, mi señora madre tuvo que ir a trabajar a Duitama, ella se radicó en Duitama, y en Nopsa quedamos los tres hijos con la abuela, que fue la que prácticamente nos sacó adelante, nos forjó desde muy niños. Mi mamá pues ella trabajaba y constantemente estaba visitándonos y llevándonos lo necesario para poder suplir nuestras necesidades tanto alimentarias como económicas y por supuesto lo relacionado con el aspecto educativo. Así empezamos a estudiar en Nopsa, yo estudié en Nopsa, todo mi bachillerato lo realicé allí y allí fui forjando poco a poco esos deseos de incursionar en la radio y salir adelante de alguna manera, porque desde que estaba en el bachillerato ya me empecé a inclinar por el tema radial. Pero en sí, el aspecto familiar, más o menos a grandes rasgos eso es lo que te cuento, ha sido una infancia de pronto algo dura un tanto, pero igual felices y así hemos salido adelante. Ese aspecto de salir de un pueblo que es acogedor, ancestral, cultural y tiene diferentes anécdotas de campo y eso, ¿cómo fue ese entorno del llegar a la ciudad, ya que usted se trasladó para básicamente cumplir sus sueños? ¿Cómo fue ese cambio cultural? Bueno, fue un cambio cultural quizá que se fue amoldando poco a poco. Yo te cuento, desde que estaba en el bachillerato tenía la pasión por la radio. Estudiaba en el colegio de Nopsa y yo era muy dado a estar escuchando especialmente las narraciones de fútbol, las narraciones de ciclismo, era muy apasionado con eso, escuchaba a los narradores de las cadenas de la época de Caracol, de RCN, de Todelar en su momento, y yo trataba de hacer lo mismo. Entonces ya me interesé por la narración del fútbol, yo salía, tenía una grabadora, me hice cómplice de unos amigos que también me acolitaban en ese tipo de circunstancias y nos íbamos a narrar los partidos que se presentaban allá en el municipio de Nopsa, desde un escenario allá, una loma, y desde allá grabábamos, posteriormente los escuchábamos, se los poníamos a escuchar a los jugadores y ellos se apasionaban con eso. Luego de todas esas experiencias termino yo mi bachillerato y bueno, ya incursiono inicialmente, no tenía las facilidades, los medios económicos para entrar a la universidad, a la formación de una, y entré a estudiar al SENA. En el SENA hice un curso técnico en electricidad, me desempeñé en esa área algún tiempo, mientras captaba algunos recursos económicos como para tener las facilidades, porque pues familiarmente no teníamos los medios para de pronto pagar una universidad costosa y cosas de estas. Bueno, ya aprendiendo algún arte, empecé a trabajar y me desplacé hacia Bogotá. Yo viajo a Bogotá y la ilusión era estudiar inicialmente locución. Y así fue que allá entré a trabajar a una empresa desempeñándome en el área de la electrónica y incursioné en el Colegio Superior de Telecomunicaciones a estudiar locución y producción de radio y televisión. Allí conozco a un destacado narrador en Bogotá que era uno de los profesores y él me ayudó a un acercamiento. Él se llamaba Alfredo Matiz, o se llama Alfredo Matiz Villalobos, trabajaba con una emisora ya en ese momento, el sistema Sonoro K, y esa emisora transmitía
deportes, fútbol y demás. Y como a mí me gustaba y él de pronto vio las facilidades en lo que tenía que ver con la expresión, con la manera de vocalización y eso, pues me llevó allá a hacer algunas prácticas a esa emisora y por ahí empiezo yo a despegar en el tema de la narración del fútbol. Yo luego, ahí en ese momento empecé como voz comercial en esa emisora, pero alternaba mi trabajo en una empresa normalmente. Yo únicamente iba al estadio miércoles y domingos que había fútbol profesional en el Campín y me desempeñaba como voz comercial ahí. Pero por aquellas cosas de uno querer sobresalir y con estas marcas grandes de RCN, de Caracol y toda esa cuestión, la ilusión mía era incursionar a RCN y entonces en algún fin de semana que vine al departamento de Boyacá a visitar a mi familia, yo presento una hoja de vida de RCN. En ese momento no había las vacantes, pues de todas maneras quedó ahí en stand-by, pero posteriormente me llamaron y cuando me llamaron de RCN en Boyacá, pues yo prácticamente dejé lo que tenía que allá en Bogotá, yo renuncié a la empresa en la que trabajaba y también pues como en la empresa radial allá donde yo hacía las prácticas, pues era muy inestable la cuestión, no era un trabajo que fuera fijo ni nada de eso. Pues me vine para Boyacá y aquí ya prácticamente fue dándose la apertura para ingresar al medio de comunicación. Bueno, pero ahí se evidenció una decisión grande, ¿no? De dejar a Bogotá, porque a veces uno ve la capital como una oportunidad, pero se acuerda uno de donde nació y de transmitir toda la naturaleza y todo lo que tiene Boyacá. ¿Usted cree que ha logrado sus sueños que se ha planteado cuando anteriormente en los años anteriores? En el momento, claro, yo creo que he logrado los sueños y a veces yo como que me detengo y miro hacia atrás y dice, pero he logrado lo que quería, estoy digamos en el ambiente, en el entorno que yo quisiera, pues cuando tú dices que una decisión grande, sí, yo para tomar esa decisión de venirme de Bogotá quizá hubiera podido seguir en Bogotá y de pronto no lo sé porque yo ya estaba enrolado allá en el medio radial y allá conocí gente que hoy la observo y están despachados ya ocupando grandes cargos en los medios de comunicación desde Bogotá. Caso de Ricardo Henao Calderón, bueno, bastantes figuras, Adolfo Pérez López y demás. Pero entonces yo precisamente a esas personas que tenían conocimiento de la radio allá les pedía el consejo. Yo les dije, mire, me están llamando para Boyacá a trabajar con RCN. Ellos me decían, RCN es una cadena radial grande, váyase, no lo piense dos veces, hágale. Y así fue, yo acaté de pronto esas sugerencias y esas indicaciones que ellos me daban y no, pienso que no me he equivocado en estar en Boyacá trabajando con RCN, igualmente yo tengo protagonismo también en el orden nacional cuando hacemos el cubrimiento de nuestras áreas, de nuestras zonas aquí en Boyacá, porque te cuento, el periodista que trabaja acá en RCN Boyacá, en este momento la cadena le tiene encomendado a los corresponsales zonas, no solo el departamento de Boyacá, cuando nosotros hacemos nuestro cubrimiento de corresponsalía desde el departamento de Boyacá. Un fin de semana nos toca cubrir el departamento del Meta, nos toca cubrir el departamento de Casanare, el departamento de Arauca, departamento de Guaviare y Guainía, cuando se presentan noticias. Entonces, pues hay cierta relevancia que uno tiene y de igual manera, pues por supuesto, el protagonismo, eso sí, fundamentado en la noticia que se genere y también la importancia de la misma. Bueno, hay algo que también a uno lo caracteriza y es seguir con los planes, con los sueños, con las metas. ¿Cómo se visualiza? ¿Qué proyecto siente que le hace falta? ¿Qué hay de pronto que dice no he hecho pero quiero hacerlo? Quiero hacerlo. ¿Qué proyectos siente que me hacen falta? Bueno, yo siento que he cumplido grandes expectativas, grandes metas. He llegado al sitial que quizá de niño que quisiera estar y que yo me imaginaba, yo veía los logos de estas grandes marcas y yo era un apasionado por eso, yo los dibujaba en mis cuadernos y todo eso, y yo hoy que me encuentro ya de frente todos los días viendo el logo de RCN, viendo el logo de la competencia y veo que soy uno de ellos, pues yo me siento muy satisfecho, quizá metas grandes que de pronto uno aspire cumplir ahora con las nuevas perspectivas, los nuevos derroteros, los caminos que hay en materia ya de tecnológica, informativa y demás, quizá algún día soñaría con tener un medio digital propio y a través de él expresar todo lo que se siente, también poder seguir informando porque esa es una pasión
y satisfacer todas las necesidades de las comunidades, de los oyentes, de los televidentes, porque también aspectos importantes y quizá hay una meta que yo quisiera cumplir y que no la he podido cumplir. A mí me apasiona mucho el medio televisivo, el medio audiovisual, pero quisiera ser un gran editor. He trabajado, he procurado mucho y quizás a veces por cuestiones de tiempo no lo he podido hacer con solvencia, pero una de las pasiones es de pronto poder desenvolverme muy bien en el campo de la televisión, del video, en la parte de edición y conformar todas esas cosas y desde allí plasmar crónicas, reportajes, en fin, todos esos aspectos que son una pasión. William, usted tiene una especialización en educación, cultura y política. Teniendo en cuenta que también yo creo que le influiría mucho NOPSA, que NOPSA tiene diferentes aspectos culturales como el Día Mundial de la Ruana, el pesebre. Ha hecho NOPSA diferentes cosas que han marcado, yo creo que, y han dejado en alto el nombre de NOPSA y el símbolo de la ruana. ¿Por qué esta especialización? Bueno, yo pienso que estando uno en un medio de comunicación, más cuando uno es, yo lo digo polifacético porque en el cubrimiento de las noticias, de la información acá, uno ve en Bogotá que los periodistas son el periodista que se especializa en la rama deportiva, en la rama judicial, en la rama económica, en diferentes situaciones versátiles o específicas más concretamente, pero el periodista de provincia, el periodista de la región, en cierta manera es todero y tiene que saber de todo. Entonces uno está a diario enfrentado con las problemáticas de las comunidades, pero también con las problemáticas quizás sociales, bueno, en fin, de orden público, administrativas, y cuando habla uno de la parte administrativa del sector oficial y demás, pues también está muy ligado con todo lo que tiene que ver con el ámbito político. De hecho, la política está relacionada con el devenir y el aspecto cotidiano de todos nosotros. La política influye eso. La cultura, ¿qué más decirlo? Que uno estando en un medio de estos de comunicación, que es un medio que imparte cultura y el ámbito social también demanda de esa cultura, a diario estamos mezclados con la cultura. La política, la cultura y la educación, pienso que desde los medios de comunicación y en el ámbito de un periodista, todos esos tres tópicos lo hacen a uno integral. De ahí por eso que me decidí a esa especialización en educación, cultura y política, porque pienso que son un complemento que de alguna manera solidifica mi desempeño como comunicador social. ¿Cómo ve usted la cultura de Boyacá? Teniendo en cuenta todo lo de la economía naranja, las industrias culturales, las industrias tecnológicas, ¿qué le hace falta a Boyacá en tema cultural? Bueno, yo pienso que la cultura en el departamento de Boyacá, la cultura es un término muy amplio, un término quizá que tiene una universalidad y que todo lo que vivimos a diario es cultura, pero que pienso de nuestra cultura boyacense quizá resaltar y destacar un poco nos falta nuestros arraigos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y como que potencializar todos estos aspectos que nos hacen únicos a los boyacenses, porque nuestro departamento es quizá un departamento de gente emprendedora, de gente luchadora, de gente guerrera, no en vano pues se considera como el departamento cuna de la libertad, y pienso que todos esos aspectos culturales se deben potencializar un poco más. Hay eventos y aspectos que se vienen desarrollando desde los ámbitos departamentales, administrativos, del gobierno departamental, como el Festival Internacional de la Cultura, y fíjate que, pues bueno, sí, ahí se potencializa todos esos aires culturales, artísticos, musicales, pero a veces traemos de pronto artistas de otros lados, de otras latitudes, ni siquiera a veces colombianas y demás, pero pienso que se le debería dar más relevancia a lo nuestro, tener más sentido de pertenencia por lo que somos. Sí, además que la cultura se está transformando por las nuevas tecnologías, los nuevos ambientes que hay como tal en el mundo, en la globalización. Pero, William, dígame, en el ser humano hay tres aspectos muy fundamentales, que es el dinero, el amor y la salud. Hablemos de la salud y del amor. ¿Cómo le ha ido en estos aspectos? ¿Cómo ha sido esa vinculación en el transcurso de su vida? Coméntenos cómo ha sido ese entorno amoroso. El amor,
Bueno, yo felizmente tengo, empezando que pienso que la salud es quizá el pilar fundamental para lograr todo lo que uno se propone en la vida. Con la salud uno puede alcanzar los anhelos en cuanto a las satisfacciones sentimentales y demás, y pues posteriormente teniendo buena salud se consigue el dinero, ¿no? Me considero un afortunado, yo en materia sentimental, en materia amorosa, tengo una familia, tengo una esposa, vivo con ella, tengo eso sí, dos hijos, aunque bueno, en épocas de antaño, pues yo tengo un hijo que no es con la persona con quien convivo y, y fue producto de una relación sentimental pasajera anterior, pero de todas maneras, de alguna forma eso se llega a consolidar ya como, lo considero como un éxito en la vida sentimental y vivo feliz en ese entorno, ese núcleo familiar que tengo y con los retoños que vienen, porque ya tengo dos hijos, uno tiene 11 años, el otro tiene 19 años y ahí vamos, se responde por ellos en todo y con el consolidado familiar pues a diario felices. Bueno, dentro del ser humano también hay unas anécdotas que uno lo han marcado como tal. Hay cosas y hay hechos que uno como dice, bueno, esto me cambió, esto me transformó. Y uno da un paso atrás y dice, esto que me pasó y era doloroso, me transformó y ahora soy mejor persona. Una anécdota que la recuerde. Bueno, quizá una anécdota que me marcó y que de alguna manera ratificó que lo que yo quería era estar en los medios de comunicación es que yo en un primer pasaje yo incursioné a los medios de comunicación como locutor y jockey de alguna emisora musical, RCN Boyacá Estéreo, que hace muchos años funcionó, ya pues ha cambiado ya a otro, hoy actualmente es la FM. Y trabajé un tiempo ahí, pero como que tenía esa duda, esa indecisión de si seguir en los medios de comunicación o no, porque eso sí hay que decirlo, tengo otra pasión ahí encontrada y es que siempre en la vida quise ser también ingeniero electrónico, me gustaba mucho la electrónica y quizás de alguna manera una frustración que quedó ahí. Pero me retiré del medio de comunicación en aquella época queriendo ser ingeniero electrónico. Hice 2 semestres de electrónica, tuve problemas y dificultades económicas que no me lo permitieron. Para continuar, terminé ahí en esa, corté en la universidad que estaba en Bogotá con eso y me vine para acá a Boyacá. Y acá en Boyacá probé suerte en otros ámbitos. Yo hice 2 semestres de ingeniería de sistemas, un semestre de ingeniería industrial y finalmente vi que por esos lados no era la cuestión y el mismo destino, la misma, digamos, el camino que uno tiene trazado y que tiene marcado, pues me volvió a enrutar nuevamente a la comunicación social. Ahí fue donde tomé la determinación de dejar lo que fue la ingeniería industrial, lo que fue la ingeniería de sistemas y potencializar y a culminar mi carrera como comunicador social. Bueno, por último, un mensaje a nosotros, a la academia, a todos los chicos que están en comunicación social. Tal vez que a veces uno piensa que lo va a lograr rápido, pero que a veces todo tiene como un esfuerzo como tal, un mensaje específico para todos los comunicadores sociales que están en la academia. Yo el mensaje que les enviaría a todos aquellos que están en formación, que ya prácticamente muchos de ellos, como Andrea, que están a puertas ya de llegar a engrosar las filas de los que somos comunicadores en el departamento de Boyacá, es que piensen que la comunicación es un servicio, que uno está para darle a todas aquellas personas que de alguna manera necesitan o están ávidas de información, sea de servicio social, de, bueno, cualquiera de las necesidades que se tengan a través de la comunicación, se puede llegar a tratar de poner un granito de arena para mejorar la calidad de vida de la sociedad. De igual manera, otro consejo que les quiero dar es que no desfallezcan en estar al día con las nuevas implementaciones tecnológicas, las nuevas estructuras que se vienen dando en materia informativa, porque el mundo es cambiante, la tecnología nos está absorbiendo, infortunadamente hay que aceptarlo de esa manera y tenemos que estar
acoplándonos con todos los requerimientos y las necesidades que nos implica el día a día.